Volvemos a esta casa, no es hotel. Esta noche estamos hablando de feminicidios. Estamos con la diputada Sonia Brito, con Mónica Novillo de la Coordinadora de la Mujer y Richard Sánchez, periodista digital. Sonia, ¿hacen más falta leyes para avanzar en el tema de la prevención de la violencia contra la mujer? ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, con la ley de despatriarcalización, por darte una referencia? Es decir, el gobierno de alguna manera ha centrado muchísimo su política en el proceso de descolonización, ¿no? Pero no escuchamos nosotros: un colonizador mató a un descolonizado. Eso, no, más allá de la broma, es que es de verdad, no es algo que hace titular de prensa. Sí escuchamos hombres están matando a sus parejas y el tema, más allá de que se haya aprobado una ley, de que hay una reglamentación, parece no ser suficiente. Necesitamos más legislación, Sonia. Sí, Susana, solamente decir primero, para cerrar el otro tema, que Estado no es el Ejecutivo y Legislativo, es un país con autonomías, donde hay responsabilidades. Quisiera el Ejecutivo seguramente hacer trabajos mucho más ágiles, ¿no? Más prácticos, más pragmáticos, que no puede hacerlos, porque hay una norma que le dice: usted no puede hacer esto más que hacer política pública, ¿sí? Entonces, hay otras instancias que son las que tienen que hacer, y esas instancias han recibido recursos para hacer, son gobernaciones y son municipios. El gran problema es que hasta qué punto la violencia, Susi, no aparece porque sí, no es un hecho aislado, es producto de una sociedad patriarcal. ¿Qué es una sociedad patriarcal? Es una sociedad que cree en sí que las mujeres jerárquicamente están abajo, que las mujeres tienen menos derechos, que las mujeres, como pecadoras, herederas de Eva y de Adán, ¿no es cierto?, tienen otro rol. Los hombrecitos son jefes del hogar, son la cabeza de la familia, etc. Tiene que ver con aspectos culturales, sociales, educativos profundos. ¿De qué sirve que tú hagas 100 leyes si todavía no vas entrando a los temas de la sociedad? Es un tema, por eso digo, estructural. Tenemos que empezar a despatriarcalizar la sociedad boliviana, que tiene que ver con la descolonización también, están intrínsecamente ligadas. Nosotros hablábamos de la trenza de dominación, el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Son 3 ejes del mal para nosotros, que hacen una sociedad que se convierte en violenta, en discriminadora, en explotadora, ¿no? Entonces, cuando tú vas cambiando desde abajo esos valores, que lo va a hacer el Ministerio de Educación, yo quisiera nombrarte la cantidad de política pública que se está haciendo en favor de las mujeres, desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Comunicación, y es insuficiente. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo hacemos para que estos esfuerzos que vienen desde el nivel ejecutivo vayan también de abajo? Son sociedades que tienen que empezar a removerse, tiene que ver con la educación, pero yo te aseguro, nuestros jóvenes de hoy en día, ¿cuántos libros leen? Ven televisión, están en las redes sociales, tienen todos Facebook, ¿no es cierto? Ese es el medio ahorita por donde hay un proceso de formación o de desformación, pero no deberían entrar ahí, ¿no? Es decir, no, ¿cómo hacemos para que estos medios que tienen ahorita tanto poder para formar o desformar a la sociedad, ¿no es cierto?, cumplan pues un rol útil? Tú hablabas de la autorregulación, yo digo, ¿será que una entidad, pues si yo me autorregulo y a mí nadie me pone leyes, o sea, nadie me dice lo que tengo que hacer cuando yo tengo el poder, ¿no es cierto?, que no tiene pues ni siquiera el diputado, ni el vicepresidente, ni el presidente, que le pondrán micrófonos una cantidad de veces, pero no el periodista que tiene toda la mañana el micrófono, que puede decir y decir lo que quiera, ¿no es cierto? O el Facebook, ¿no es cierto?, donde va más allá, te aparecen de todo, entonces se va desvirtuando lo que son lo que deberían ser las relaciones de género, las relaciones entre hombres y mujeres, etcétera. Entonces, alguien tiene que empezar a ver que
este trabajo, este esfuerzo que lo haces lentamente y en años, porque son procesos, ¿no es cierto? El tema de la escuela, tú te educas, la familia tiene que ver con la iglesia, obviamente son un montón de instituciones que tienen que ver en este tema, pero también creo que de manera masiva y más rápida, si invirtiéramos en trabajar en los medios, que se haga un trabajo educativo, de sensibilización, de información, de educación, sería mucho más fácil que se vaya sancionando desde los mismos medios. O sea, ¿de qué sirve que hagas todo un trabajo, ¿no?, de en contra del tipo que la mata a una mujer? Inmediatamente pones un programa de absoluta violencia, ¿no es cierto?, donde es absolutamente normal que un hombre viole a una mujer, por decirte. Entonces, tiene que ver con estos otros elementos que no los estamos poniendo en agenda de debate. Richard, No, yo creo que, bueno, antes de tu pregunta, diputada, yo no entiendo al MAS ni al gobierno que solito se pone la soga al cuello. Hace un momento se habló de regular los medios. Mañana eso va a ser un titular y se va a tener un montón de problemas. Habló de que las películas de terror traen violencia. Es decir, si vamos a echar la culpa si hay violencia en una sociedad y le echamos la culpa a las películas de terror, es lo mismo decir... No estoy hablando de las películas de terror, estoy hablando de las películas de violencia. Claro, películas de violencia, está echando la culpa a las películas. Es lo mismo que echarle la culpa... de ideologización. Es lo mismo que echarle la culpa a la minifalda o al trago. No, por favor. Son formas donde tú estás convenciendo a un niño que no tiene la capacidad de cambiarte el canal, de qué cosa tiene que ver o no ver. Son valores que tú estás inculcando en una sociedad. ¿Qué tiene que ver lo otro? Lo otro es un prejuicio contra la vestimenta de una mujer. En el otro estamos hablando de procesos donde tú estás ideologizando, estás mandando mensajes, estás formando a la gente. Yo creo que los medios de comunicación tienen, yo misma he hecho mi tesis sobre violencia, mi tesis de grado es violencia y género. Hice el análisis de la forma como trataba gente los temas de violencia contra las mujeres. Los medios de comunicación reproducen los valores sociales. Y en esa misma lógica, al mismo tiempo, tienden a justificar los hechos de violencia, pero reproducen y tienen la capacidad también de crear y recrear las realidades que vivimos. Entonces yo creo que no hay que subestimar el rol de los medios de comunicación, pero también creo ahí que es fundamental no decirles, bueno, ATV hagan su campaña. Yo creo que ahí está la responsabilidad del Estado, decir, bueno, si estamos haciendo un lineamiento comunicacional para el tema de violencia y todos los medios de comunicación, por ejemplo, la ley contra el racismo y toda forma de discriminación tiene eso. Los medios. Entonces uno escucha Radio X, por decir, y dicen, la ley contra el racismo y toda forma de discriminación es y se lee en el artículo 1 de la ley. Eso no es nada educativo, no es nada informativo. Sí, de acuerdo. Entonces creo yo que hay una responsabilidad del Estado en el sentido de decir el lineamiento comunicacional para luchar contra la violencia es este. Pero se va a decir que se está regulando a los medios y es esa mi preocupación. Independientemente, mira, estamos hablando de temas que no tienen que ver con el MAS, con lo de nada que ver. Estamos hablando de valores. ¿Cómo haces tú para decirle, señores de cualquier medio, pongan ustedes este tipo de cosas? No, nos están obligando, nos están regulando ya. Ese es el tema y ahorita ese es el que tiene un impacto mucho más fuerte, ¿no es cierto?, que el trabajo que hagas lentamente en la educación es grave. Entonces, si todos nos pusiéramos de acuerdo, incluidos los medios, donde, a ver, ¿qué queremos, qué mensaje queremos dar sobre el tema de trata y tráfico? Sobre el tema de racismo y discriminación, sobre el tema de derechos de las mujeres. Si lo hiciéramos de forma concertada, porque no se trata de imponer nada, se trata acaso tus valores, los míos, por el bien de una comunidad, de un colectivo. Tiene que velarse los derechos de la colectividad, no son solo los derechos de las empresas en este caso, ¿no es cierto? Richard, a ver, creo que existe una suerte de casi consenso que los medios son los que han posibilitado que nosotros conozcamos las diferentes versiones, ¿no?, de este caso en particular, pero también de hechos pasados, de esos hechos que se viralizan, por decirlo de alguna manera. De alguna manera se está actuando casi como fiscales, sin ponerle la carga negativa que hoy tiene la fiscalía, ¿no?
Pero lo que es verdad que no se ha visto es, digamos, una crónica que junte todo lo que pasa, ¿no? Es decir, y hacer una información un poco desprendida de tus emociones. Yo sé que eso es sumamente difícil, que es una exigencia terrible que se le pone al periodista, o que el mismo periodista se pone un chaleco de que yo solo digo, ¿no? Como si no fueran humanos antes de periodistas. Pero es verdad que a veces faltara, digamos, una suerte de hacer una crónica de los hechos, permitiéndole así a la opinión pública, a quien te consume, sacar sus propias conclusiones. ¿Qué piensas sobre esto? Que es el género menos explotado en periodismo, ¿no? En Bolivia, ofrecer reportajes tal cuales, reportajes, crónicas amplias, donde ofreces todos los elementos de un hecho, todos, absolutamente todos, para que luego el espectador, televidente o lector saque sus conclusiones. Pero lastimosamente en este caso, ni siquiera la justicia, ni siquiera la fiscalía, no sé cuánto tiempo, 2 semanas, y tiene apenas una imagen de una cámara de seguridad. O sea, ¿cómo le haces tú? No estoy justificando para nada, pero claro, en lo ideal, ese debería ser tu trabajo, ofrecer un amplio panorama con todos los puntos de vista, con todas las opiniones, con todas las voces, con todas las realidades. No solamente hay una realidad, hay un montón de realidades. Sistematizarlas, trabajarlas y entregarlas al lector, ¿no? Al lector o al televidente o al radioescucha, ¿no? Lastimosamente eso no hay. ¿Cómo crees que los medios puedan contribuir a esta discusión que acá se ha dado, a que en Bolivia dejen de suceder feminicidios, deje de haber machismo, ponerle un punto final a esto que nos está sucediendo a todas las mujeres? Primero que nada, yo creo que eso no es tan tarea como de los medios, como dice la diputada. O sea, a un niño no le voy a prohibir ver una película de violencia o terror. A un niño primero yo le voy a dar valores, le voy a decir, le voy a dar herramientas, armas, ¿para qué? Para que él pueda tener el poder de ver una película de terror y no imitar eso. Mostrar una película de Superman y que no esté imitando eso. Eso nace en la casa, eso nace con la familia, eso nace con los abuelos. Y la tarea que se quiere dar a los medios, yo creo que primero la tenemos que asumir cada uno de nosotros, de forma personal, en la casa, en la familia, en la calle, en el barrio, en el trabajo también, porque en el momento que nosotros nos ubiquemos de que algo está mal en esa sociedad, algo está tan mal como para que estén muriendo la semana pasada 4 mujeres por feminicidio, decir, yo eso, ¿en qué colaboro en eso? Es decir, ¿molesta a una chica cuando está en la calle con minifalda o borracha? Primero debería ser una mirada propia de nosotros mismos. Y luego tal vez los medios debería ser una política de cambiar tus valores. Cambiar tus valores, los valores que tiene esa sociedad a través, no por lo aburrido, no por la letra muerta como tú decías, sino hay métodos, hay herramientas. O sea, si el gobierno y todas las instituciones no saben manejar el Facebook, no saben cómo hacer sus campañas, meterlas en el lenguaje que usan ahora los jóvenes, y ni siquiera jóvenes, usan ya casi toda la sociedad, niños, mayores, todos están metidos en el Facebook, en las redes sociales. Entonces ellos deberían, en vez de ver como el enemigo esto, deberían agarrar como lo que es una herramienta. Agarras esa herramienta, haces tu campaña, la formateas en el lenguaje de esa herramienta y lo haces fluir. A partir de eso yo creo que puedes tener resultados a mediano o a largo plazo, porque son generaciones las que tenemos que cambiar, ¿no? Son muchas generaciones. Tenemos que tener y no solamente hablo de las penas, sino socialmente tenemos que sancionar la violencia. Es decir, nosotras todos conocemos a un ñato, una ñata, un amigo, un primo, no sé qué, que es golpeador. Y le seguimos hablando. Yo creo que una transformación cualitativa es decirle, mira, sé que eres golpeador, yo no te hablo porque eres golpeador, porque a mí me parece atroz o abominable lo que tú estás haciendo. Yo creo que esa es la sanción social que podemos hacer, puede llegar, tiene un potencial, creo yo, mucho mayor. Es decir, golpeadores, personas que son, violentos, ¿no? que son agresivos, machistas, que hacen maldades a sus parejas. Esas acciones, el bullying que empieza en el colegio. Mira, claro, esa forma de violencia que se va a reproducir luego. Una cultura de violencia en muchos aspectos. Entonces,
esa es la actitud, o sea, hay que criticar la actitud. Es decir, no te quedes callado, primero que nada. No Exactamente. te quedes callado. Si está Claro, ocurriendo en tu curso, denúncialo. si está ocurriendo en tu oficina, si está ocurriendo a tu alrededor, no te pases de largo. Obviamente es muy complicado, a veces es muy complicado. A veces te acercas, te quieres meter en una pelea y le dices, no, es mi marido y si me quiere me pegas. Y entre los dos terminan pegándote en plena Pérez Velasco, a las 6 de la madrugada, digamos. Pero si ¿Te tú... ha pasado? Y a varios. Pero si tú aportas con un granito de arena, aportas con ¿sabes qué, changa? Mira, puta, otra vez con tu ojo verde, ya, déjate de macanas, ya, déjalo, ubicate. Si con esa charlita a una persona, a tu amiga, a tu colega O de con oficina, intrometerte en eso y aunque te peguen después, igual has cambiado un por patrón. lo menos has puesto alguito, por lo menos ya no Exacto. te has callado y te has ido de frente, sino has puesto tu pequeño granito de arena. Entre varios pequeños granitos de arena se forma un algo. Me tengo que ir a un corte, lamentablemente. Quédese en esta casa, en nuestro hotel, último bloquecito. Estamos hablando de feminicidios en Bolivia.